Viví 14 años con un alcohólico, aunque aún era muy pequeña cuando quedé embarazada, puesto que tenía 17 años, pude salir adelante. Al principio de mi relación, todo era muy lindo. Mi esposo y yo nos conocimos cuando estudiábamos segundo grado de preparatoria, y ese mismo año, tras tener relaciones sexuales sin protección, quedé embarazada. Cuando las pruebas dieron positivo, no lograba asimilar que a mi corta edad sería madre. No tenía en mente lo difícil que es cuidar de un ser tan pequeñito y la responsabilidad que esto implicaba. Mis padres se decepcionaron mucho de mí cuando les di la noticia. Mi papá amenazaba con correrme de la casa si no abortaba mi embarazo. Por su parte, mi mamá trataba de calmar el enojo de mi padre buscando otras alternativas, como dar en adopción al bebé o cosas así. Pero la última palabra la tenía yo, y decidí tenerlo. Mi novio estaba emocionado con todo esto, y él también quiso tener al bebé. Me pidió que nos juntásemos, y con el consentimiento de sus padres, podría irme a vivir con él a casa de ellos. Una vez que las dos familias llegaron a un acuerdo, me fui a vivir con él. Al paso de los meses, mi embarazo iba muy bien. Ambos dejamos la preparatoria, yo para cuidar mi embarazo y él para trabajar. Cuando lo conocí, él ya tomaba, no muy seguido, pero sí había ocasiones en las que tomaba hasta perder el control. En nuestros primeros meses de pareja, él llegaba en algunas ocasiones con aliento a alcohol, algo normal, ya que no llegaba al grado de embriagarse, pero poco a poco esto se volvió cada vez más frecuente. Meses después nació nuestro primer hijo. Yo pensaba que con esa alegría él se motivaría a echarle más ganas y olvidarse de las bebidas, que en ese momento aún no nos causaban problemas, pero tenía miedo que él empeorara su manera de beber. Pero no fue así. Cada vez bebía con más frecuencia y comenzaba a perder el control de su manera de tomar. En ocasiones se quedaba tirado en las calles y tenía que ir por él para traerlo a casa, o en otras ocasiones que se volvía violento o se molestaba por cualquier cosa. Él era muy trabajador. Aunque trabajaba de peón en las obras, nunca nos faltó el pan en la mesa. Solo me incomodaba las veces que se iba a trabajar fuera de la ciudad, a veces por 2 o 3 semanas, pero esto era normal, ya que en esas obras le pagaban más, y sí que necesitábamos el dinero, pues venía en camino nuestro segundo hijo. Otra vez no nos cuidamos, y cuando mi primer hijo cumplía su primer año, me di cuenta que estaba embarazada nuevamente. No me quedaba más que tenerlo, y aunque tenía mis miedos, también estaba feliz de tener otro bebé, sobre todo cuando supe que sería niña. En una ocasión, le ofrecieron trabajo en una obra en otra ciudad, a la cual tendría que irse unos meses, pero podría venir cada mes. Fue algo triste ver cuando se marchaba, pero no nos quedaba de otra. Necesitábamos el trabajo, y la paga era muy buena. Tuve que ser fuerte, me sentía sola. Aunque mis suegros se portaban muy bien conmigo, extrañaba a mi pareja. No habíamos estado separados por tanto tiempo, y saber que solo vendría al mes y se regresaría nuevamente me partía el alma. El primer mes fue una eternidad. Contaba los días para verlo llegar. Hablábamos por celular casi todas las noches, pero no era lo mismo. Yo contaba los días para verlo, hasta que por fin llegó el día que tenía que regresar. Yo estaba muy contenta y él también. Cuando llegó hablamos de muchas cosas, cosas de nuestro hijo, cosas de mi embarazo. Era tan feliz, pero en el fondo me di cuenta que él me ocultaba algo. Él solía hablar de una manera muy natural en sus pláticas conmigo, pero había algo que me inquietaba. Traté de quitarme eso de la cabeza. Solamente quería disfrutar esos momentos. En los siguientes días, tuvo que volver al lugar donde trabajaba y nuevamente sentí un nudo en la garganta. Yo lo quería mucho y tenía muchas esperanzas en él. Se fue y las cosas sucedieron de manera normal, solo que en la segunda semana después de irse, él dejó de marcarme. Y aunque yo le marcaba, en ocasiones no me contestaba. Cada vez hablábamos menos, no sabía qué estaba sucediendo, y muchas cosas pasaban por mi cabeza. Pero no quería pensar en cosas malas, así que pensé que tal vez estaba muy agotado, o solo quería descansar. Al cumplir el mes, y cuando tenía que venir, me marcó para avisarme que no vendría.
La excusa que me dio es que tenían mucho trabajo y les pagarían horas extras. Me sentí muy triste y en el fondo sabía que algo estaba pasando, algo andaba mal. Pasó otro mes y cada vez teníamos menos comunicación. Por unos momentos pensé en ir a verlo, llegar a su trabajo, tal vez estaba enfermo o le había sucedido algo. Pero era muy difícil ir hasta allá, sobre todo con mi embarazo de 7 meses. Pasaron unas semanas y corría un rumor con algunos conocidos de mi esposo. Decían que había conocido a otra mujer y que se lograron entender. No lo quise creer, no me quería dejar llevar solo por chismes. Esperé cuando volvió y lo vi muy diferente. Ya no tenía esa alegría que lo caracterizaba. Se volvió muy frío conmigo. Me dijo que estaría unos días en la casa, ya que el ingeniero les había dado un descanso. Esos días se la pasó tomando. Salía de la casa y llegaba muy borracho. Se la pasaba hablando con el celular, el cual siempre me ocultaba. Me daba muchas dudas sobre los chismes que corrían, hasta que un día me senté a platicar con él sobre eso. Él me negó todo y yo le volví a creer. Pasó el tiempo y cuando la obra llegó a su fin, él volvió a casa y rápidamente encontró otro trabajo aquí mismo. Había cambiado mucho, platicaba menos conmigo, trataba de no estar mucho tiempo en la casa y comenzó a tomar demasiado. Al principio eran los fines de semana y después también entre semanas. También se volvió violento y cada día había más discusiones en la casa. El dinero que él me daba cada vez era menos y yo le reclamaba eso y él se molestaba. Un día llegó muy tomado, me comenzó a gritar e insultar. Nunca me había hecho eso. Por un momento pensé que me golpearía, pero gracias a Dios no lo hizo, al menos no esa vez. Después de eso, cada vez que llegaba tomado, nuestra casa se volvía un campo de batalla. Había gritos, insultos, hasta que cierto día me golpeó. Me golpeó tan fuerte que tuvieron que intervenir algunos vecinos. Recibí atención médica. No fue tan grave, por suerte, pero ese hecho me quebró. Me sentí tan humillada, sentía que no valía nada. Las palabras que él me decía, las humillaciones que recibía de su parte, me dolían mucho, me dolían bastante el solo recordarlas. Los insultos siempre eran de compararme con otras mujeres, haciéndome sentir que yo valía menos, que era una gorda, una fea, que no sabía arreglarme, que hasta parecía hombre, que le daba pena salir conmigo o que sepan que yo era su esposa. Fueron tantas humillaciones, pero lo peor es que no hice nada. Tuve que soportar a un maldito alcohólico por muchos años y ver a mis hijos crecer en ese entorno y saber que su padre no cambiaría me deprimía aún más. Entonces me volví neurótica, comencé a gritarle a mis hijos, los golpeaba, le gritaba a todo mundo, y aunque ya me habían recomendado dejar a mi esposo, aún no tenía el valor para hacerlo. Hasta que un día recibí la peor golpiza que él me pudo dar. Me mandó al hospital unos días, y fue entonces que decidí ponerle un alto a todo esto. Gracias al apoyo de mi familia lo demandé y pude separarme de él. Mis padres me ofrecieron volver a casa después de 14 años. Me sentía muy rara. Volver a la casa donde crecí, pero ahora con 3 hijos, era muy raro para mí. Con ayuda de mis hermanos, recibí apoyo profesional y poco a poco he salido adelante. También he asistido a grupos de autoayuda en donde me he dado cuenta que, al igual que yo, muchas mujeres más han sido víctimas de maltrato psicológico y físico. Lamentablemente no soy la única mujer que ha pasado por todo esto, pero entre todas nos damos esperanzas para salir adelante. Esta es mi experiencia y espero que te sirva.